Amigos, volvemos aquí para conversar con Elmer Cuba, economista del Grupo Macrocónsul. Con él vamos a conversar esta noche sobre el tema de la economía. Don Elmer Cuba, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Don Elmer Cuba, ¿cómo está la situación económica del país? A ver, la economía ha dejado de crecer, ¿no? Ha dejado de crecer hace ya 3 meses, fruto de varias circunstancias, ¿no? La principal, por supuesto, el fenómeno del Niño, que ha golpeado fuerte la economía entre marzo y abril. Mayo debería ser mejor. También el tema del abajato, que estalló a fines del año pasado, en diciembre, ha complicado un poco la evolución de la obra pública y la construcción. Pero hay un fenómeno más digamos, previo, que es un ajuste fiscal llevado a cabo por el ministro Torne en el 4º trimestre del año pasado, que ya complicó un poco el avance, y todos sabíamos que hasta mayo la comparación es muy fácil, porque en mayo se agota la comparación del cobre, ¿no? Donde tienes esas dos gigantes mineros, que es Las Bambas y Cerro Verde, que dejan de compararse consigo mismos y paran de crecer. Entonces teníamos desde el año pasado, desde julio hasta mayo, 8 meses para reactivar la economía fuertemente, para tomar las riendas del impulso por el lado fiscal y de inversión privada, y ya no ser afectados por estadísticamente hablando, el tema minero. No ha ocurrido eso, la economía se está contrayendo, y más lamentablemente las cifras fiscales se están contrayendo. La inversión pública y el gasto corriente público solamente son negativos desde que entró el gobierno. Dígame, el 0.17 de abril es, como dicen algunos, la prueba de que ya tocamos fondo y de ahí todo para arriba. Yo creo que sí, yo creo que es una de las cifras más bajas del año, ¿no? Por X factores, y también coincide con el tema de Semana Santa, que tiene 2 días menos, que se compara con el año pasado. Ya mayo debería ser algo mejor. No hay duda de que hemos tocado fondo. La duda está en la velocidad de la recuperación, ¿no? Si no hay nuevas políticas económicas, digo nueva porque la anterior claramente ha fracasado. ¿A qué le llama usted la anterior? ¿Cuál? ¿La anterior de Humala o la anterior de este último año? La anterior de este último año. Este último año, sí, o sea, sí. pero seguimos la misma hasta ahora. Sí, sí. O sea, si no se cambia esa... Claro, a ver, ojo que este gobierno ha sufrido también un fenómeno del Niño el más fuerte en décadas. Obviamente. Y el abajato, que es el más fuerte caso en décadas también. Así es. Pero eso ha sido a partir de enero de este año. El año pasado, ¿qué se ha hecho en 5 meses? ¿No? Han sido 5 meses de pura colaboración. Primero, la ley de presupuesto público aprobada por el Congreso sin cambios. Todas las transferencias que pedía el MEF, el Congreso las aprobaba sin cambios, con ciertas discusiones y con mejoras inclusive, pero se aprobaban. Los primeros meses se gastó mucho tiempo en la nueva ley fiscal, ¿te acuerdas? La nueva ley de provincia fiscal, déficit estructural, algo que solamente macroeconomistas muy sofisticados podrían discutir si es buena o mala. Se perdió un poco el tiempo, la verdad que el Consejo Fiscal también se pronunció en contra. La ley MIPE tributaria, el descuento, la reparación de capitales, toda esta discusión de la deuda tributaria por las MIPE, todo eso se aprobó. O sea, el Congreso en la parte macroeconómica y fiscal no ha podido ser más colaborativo. Yo no recuerdo mucho un Congreso tan colaborativo con el MEF en el terreno puramente macroeconómico. O sea, usted diría que... O sea, le dejaron hacer lo que el MEF quería. O sea, usted diría que el MEF y el gobierno han tenido todos los instrumentos para poder hacer una buena política económica. Por supuesto, el MEF, todo lo que iba al Congreso, el MEF lo aprobaba casi sin cambios, ¿no? Eso es una colaboración al máximo nivel, pero no quiere decir que esas medidas eran buenas necesariamente. ¿No eran buenas? No, mira los resultados, ¿no? Un ajuste fiscal innecesario, una ley de MIPE tributaria que solamente va a informalizar y va a perder recaudación, ¿no? Un poco de toda esta discusión estéril del IGB, que lo bajo, que no lo bajo, que lo bajo si es que pasa tal cosa, todo eso era un sinsentido económico, ¿no? No lo digo yo, lo dije la mayoría de mis colegas que sigue Perú de cerca, estamos consensuados en ese tema, ¿no? Entonces, la colaboración ahí ha habido al máximo. No quiere decir que esas medidas per se eran buenas, como que estamos viendo, ¿no? Entonces, sabiendo eso, sabiendo que la economía tenía solamente tiempo hasta mayo, que se acababa la comparación fácil, se hizo un ajuste, que después fue innecesario, porque fíjate que con el Niño, ¿no? Se han ampliado los techos presupuestales, pero Perú ha salido a emitir un bono la semana pasada y lo han comprado. O sea, no había una premura fiscal de hacer un ajuste el cuarto trimestre del año pasado, ¿no? Y hoy día, bueno, estamos en esos niveles, ¿no? Ahora, digamos, se frena la economía, ¿no es cierto? Se le mete un frenazo a la economía. Y la pregunta aquí es, ¿reaccionó el gobierno, se dio cuenta del error y ahora tenemos alguna muestra de que ha enmendado rumbo?
Sí, se dio cuenta del error y justamente ampliaron los techos presupuestarios para este año y para el próximo año gracias a lo del niño. El niño está en proceso, estaba Pablo de la Flor ahí, que dicho sea paso también fue una colaboración del Congreso. Esta ley ad hoc para el niño se discutió en 48 horas, ¿no? Y salió mejorada y está aprobada. Hasta que hay colaboración al máximo nivel. Ahora estamos en la parte del Ejecutivo, ¿no? Pablo de la Flor tiene que liderar un equipo para comenzar la construcción lo antes posible y que se pegue al impulso fiscal que esperamos que el mes comience a gatillar entiendo que ya desde junio, ¿no? El ministro había declarado en un diario que desde junio ya se va a ver un cambio fiscal y esperemos que sea así, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las cosas que se han enmendado? ¿Qué es lo que nos va a permitir ahora decir si el gobierno tomó conciencia, giró, ha corregido errores y gracias a estas medidas nos vamos para arriba? Sí, vamos a ver si... Mira, hemos tomado una medicina que era muy mala y más bien nos estaba enfermando más. Ahora hemos parado de tomarla, estamos tomando otra y no sabemos si esa ración es suficiente. Recién estamos viendo si es suficiente o no. Si es poco, yo pienso que es poco, tiene que ser más fuerte la ración y tiene que también palmar con una reforma más profunda, estructural, ¿no? Ir a buscar a sectores que pueden dar mucho empleo y mucha recaudación en los próximos 4 años. No he visto yo una intención tan reformista en un gobierno de tanto técnico, ¿no? Sus mejores fieros lo tiraron ya con los DLs y ahora ¿qué queremos hacia adelante, ¿no? Muchos esperamos que el presidente de la República ahora en julio nos haga soñar nuevamente, como nos hizo soñar hace 11 meses, sí, ¿no? Con la formalización. La formalización ahora sigue siendo una pesadilla, en verdad, más que un sueño. Se ha creado una reforma del lado social, que todavía no sabemos por dónde va, si va a ser bancable y si hay consenso o no en el gobierno, y mucho menos en el Congreso ahora para ver qué puede pasar. Entonces, ¿cuáles son esas medidas importantes que van a hacer que Perú retome una velocidad? La velocidad que tiene hoy día Perú, esperemos, yo pienso particularmente que ya desde julio vamos a comenzar a crecer alrededor de 3%, de julio en adelante, pero 3% en verdad sería un fracaso para el Perú. Es un éxito si miramos los países como Brasil, que están en 0, o Argentina, que está en 0 también, pero si lo vemos en el mundo, 3% es de bajo crecimiento mundial, ¿no? Es poco para seguir desarrollándonos y sobre todo para bajar la pobreza y dar empleo. Ya en Perú el empleo ha comenzado a no crecer, ¿no? Y dentro de ese no crecimiento crece más el empleo pocamente inadecuado, digamos. Son empleos de bajos ingresos y estamos destruyendo empleo formal de altos ingresos, ¿no? ¿Por qué razón cree usted que el gobierno nos ha cambiado de medicina pero no nos da la dosis suficiente? ¿Y por qué razón usted piensa que, repito lo que usted ha dicho, los tecnócratas del gobierno no tienen esa audacia reformista? ¿Por qué? Bueno, Perú es un país de partidos políticos sin técnicos y técnicos sin partido. Entonces, me imagino que la mayoría de ministros actuales se han conocido semanas o días antes de comenzar el gobierno. Entonces no han tenido tiempo de hacer un plan, ¿no es cierto?, de más largo plazo y ahora tendrían que en sus ratos libres ver qué proponen al presidente para los siguientes 4 años, ¿no? Ese es el tema de la precariedad institucional que tiene el país. O sea, para frasearlo de alguna manera, ¿cree usted que hay mucha improvisación en el gobierno? En casi todos los gobiernos del país en los últimos años, ¿ah? No es algo particular del gobierno de... ¿Pero está sucediendo hoy? Sí, está sucediendo hoy, claro. ¿Y usted hubiera esperado que no suceda? Yo hubiera esperado que no suceda. A ver, muchos ministros son muy profesionales, muy capaces en sus ramos y tienen ya agenda propia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ya vienen pensando en el tema por años y ahora lo ponen en ejecución, ¿no? Pero todavía no han amalgamado un mensaje unívoco, ¿no?, para el país. Señor Cuba, en un evento promovido por la Cámara de Comercio de Lima, recuerdo haberle preguntado ¿qué pasaría si no sale Chincheros? Usted me respondió, no quiero ni pensarlo. Chincheros no salió. ¿Qué impacto genera esto sobre la economía? A ver, no es tanto, digamos, el monto absoluto de Chincheros, ¿no?, su simbología, ¿no? Su simbología ha mostrado incapacidad manifiesta tecnocrática
con el contrato anterior, que era imperfecto, aún así era un elemento para poder negociar mejor. Y sin embargo se hizo unos procedimientos muy dudosos administrativos para hacer una adenda que al final reventó. El hecho concreto que hoy día, mira, Chinchero se trae abajo a un expresidente, se va a traer abajo seguramente a un ministro y al contralor mismo, ¿no? Para que veas su poder de destrucción que ha tenido sobre el gobierno, un equivalente a un Conga de Humala o un Tía María del gobierno anterior, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso sobre la confianza en el gobierno y la confianza de los inversionistas? Severa, hoy día, digamos, no, incluso ha llegado hasta el MEF, esa habla destructiva ha llegado hasta el MEF, ¿no? Que antes era pues agua intocable, ahora perdió un poco de prestancia en los últimos 2, 3 periodos, y tenemos que reconstruir eso, ¿no? Sí. Ahora, aprovecho para preguntarle, el que un ministro que ha tenido los eventos que ha tenido la semana pasada el MEF, se quede, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿es mejor que se quede, es mejor que salga? Para los inversionistas, un ministro como Alfredo Torne, si se quedara, si el Congreso diría, ya, perfecto, te perdono, quédate, ¿qué impacto tendría eso? No, digamos, ya sería un ministro un poco desgastado, ¿no? La mitad de la población piensa que la conversación es incorrecta, la otra mitad no, entonces es un tema que ya has perdido un poco ese halo, ¿no? ¿Y eso dentro de lo que significa la lógica institucional del MEF es complicado? Sí, se puede renovar la confianza, como dice Juan Chiput. No, a ver, el MEF, digamos, está ahí hace más de 30 años, es muy sólido y siempre va a estar ahí, ¿no es cierto? No es un tema de personas tampoco, ¿no? No hay que exagerar, ¿no? Ya. Ahora, siempre se decía que las bajas cifras económicas eran fruto de situaciones externas, que algún país en alguna región estornudaba y a nosotros nos daba fiebre. ¿Sucede eso ahora? No. No, ahora no. Mira, Estados Unidos está creciendo alrededor de 2%, Europa se viene recuperando, China está fuerte, el cobre está más alto que el año pasado. Entonces, no, el contexto nacional más bien es ciertamente amigable en los próximos trimestres. ¿Y entonces esto es errores nuestros puros y duros? Un tercio, ¿no? Como te decía, un tercio. A ver, sinceramente, el año pasado, los 5 meses entre agosto y diciembre fue una pérdida de tiempo. Ninguna política fiscal importante, ni tributaria, ni pro formalización, ni reactivadora se dio en esos 5 meses. Y el MEF tuvo el tiempo del mundo para hacerlo, el Congreso le aprobó todo y mira la consecuencia, no pasaba nada, ¿no? Después vino la mala suerte del niño y la mala suerte del abajato, que eso no lo controlas, ¿no? Así es. Entonces hoy día estás ya con esos tres shocks que no controlas el primero, nomás que ya, como digo, está en reversa, esperemos que desde junio en adelante la inversión pública vuelva a crecer, pero no es suficiente, ¿no? La inversión pública es 1/5 de la inversión total de Perú, la privada es la que manda, ¿no? Y justamente sobre eso, se dice que solo falta que la inversión privada se anime a entrar para que levantemos. Sí, yo soy optimista del 2018, fíjate, no tanto del 17, yo creo que la leche está derramada. Y ahí es un año perdido. Pero el 18 sí, mira, con estos precios del cobre tendría que salir Quellaveco, tendría que salir Michiquillay, tendría que comenzar también a renovarse la fe en el mercado interno, y volver a salir. Pero ¿por qué no invierten? ¿Por qué? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué es cero la inversión privada? ¿Por qué? No, a ver, crece cero, pero no es cero. No, yo sé, no. Está bien, miles de millones pero los miles de millones son reposición y mantenimiento de lo que ya hay. No, también hay ampliación, pero pero no hay inversión fresca nueva. El crecimiento de la inversión privada es cero. El crecimiento es cero, la inversión está ahí. ¿Por qué razón no tenemos un crecimiento de la inversión privada? Hay muchas razones, pero la principal es un poco el círculo vicioso, ¿no? Es que la economía tú esperas que crezca poco. Como creas que crece poco, entonces te basta con la capacidad instalada que ya tienes. Entonces estás esperando que crezca mucho para recién invertir más. Es como el huevo y la gallina, ¿no? Hay que romper ese círculo vicioso en este caso, y se rompe aquí en todo el planeta Tierra, se rompe con política fiscal, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Que no tenemos todavía. No tenemos todavía en acción, ¿no? Muy bien, inversión pública, ¿crece? ¿Tenemos la esperanza de que crezca? A ver, la que más decrece en lo que va el año hasta mayo, ya dato puro, es el gobierno central, cae más de 20%. O sea, ministerios. Sí, ministerios, que son el Consejo de Ministros. O sea, no son eficientes para gastar. Por alguna razón, están gastando menos que gastaba Humala los primeros 5 meses, ¿no?
lo que están... Perdón, ¿y están gastando menos, en proporción, están gastando menos que los gobiernos regionales y locales? Sí, claro, en velocidad, los gobiernos locales y regionales son los que están sacando la cara ahorita por la inversión pública, ¿no? Son los dinámicos, ¿no? Y con la otra que en negativo hace que en el globo todo es negativo, ¿no? La total de los ¿Y qué le pasa a los ministerios? ¿Por qué razón no gastan? ¿Falta de planes? ¿Falta de programas? No, también tiene que ver con el tema de Contraloría. Yo creo que ahí sí hay un foco en que el Congreso y el Ejecutivo deberían estar de acuerdo. No solamente en el Contralor, sino en las normas. Hasta dónde ha llegado la Contraloría, ha llegado muy lejos, tiene un poder universal y se ha entrado a dudar de lo que... No solamente, digamos, si has comprado bien este vaso, o si el precio que está, o si es de vidrio, ¿no? Con las condiciones que tú lo has comprado, sino discute para qué querías un vaso, por qué no has tomado del caño, ¿no? Entonces, el tema ya es discrecional. ¿Te imaginas a la Contraloría discutiendo con los reguladores, por qué fijas la tarifa eléctrica, por qué ha supuesto ese PDI? Demasiado. Tendrías que tener una Contraloría tan capaz como el Estado peruano, casi un clon, ¿no? Un espejo para poderte juzgar. Y eso es imposible. No tenemos dos estados. Entonces, yo creo que eso hay que cortarle las manos y los pies a la Contraloría y que vuelva a ser un ente clave para detectar corrupción, pero no para matar de miedo al sector público en su parte discrecional, ¿no? ¿Se ha empoderado, entre comillas, demasiado la Contraloría? Sí, y también, pero no hablan por ella misma, no por la debilidad de las autoridades. El mismo vicepresidente de la República, al decir, yo hago lo que hace la Contraloría, es una capitulación, ¿no? Al máximo nivel, ¿no? Él está pensando que era presidente regional de Moquegua, seguro, porque él era impropio lo que dijo, ¿no? Y aún siendo presidente regional de Moquegua, ¿no? Tampoco cabía decir porque es ejecutivo, ¿no es cierto? Muy bien, si uno revisa el informe del INEI sobre empleo e ingresos del último trimestre móvil, se dará cuenta que en Lima el incremento de ingresos en los últimos 2 meses, 2 trimestres, ha sido menos de 1%. Peor aún, según el reporte de inflación del BCR del viernes, el ingreso real de la PEA en abril cayó por 4º mes consecutivo. ¿Eso significa que los trabajadores están perdiendo capacidad adquisitiva? Sí, sin duda, sin duda. Y eso es complicado, porque sobre todo los formales, ¿no? Que negocian su trabajo, su salario cada 12 meses, todo el año, no va a ser tan sencillo renegociar ahora con la inflación, porque como la demanda de trabajo está un poco débil, está en juego tu puesto de trabajo, entonces no te vas a atrever a renegociar mucho. Entonces, este efecto de la inflación va a tener una segunda vuelta contractiva. La inflación en Perú, la aceleración que ha habido, tiene efecto contractivo, ¿no? De segunda vuelta. Golpea los salarios y te permite comprar menos. ¿Y cómo impactará esto? Eso por el lado del salario real, pero por el lado del empleo, una economía urbana, ¿no? La economía urbana peruana está en negativo, ¿no? Comercio, transporte, construcción, industria están en negativo. Entonces, grandes sectores de empleadores formales han destruido puestos de trabajo. Se han perdido en el país 100.000 puestos en los últimos 12 meses. Se han destruido 100.000 puestos laborales formales y se han creado 400.000 puestos laborales informales. ¿No? Entonces, eso no era lo que uno esperaba en el gobierno que hizo de la formalización su bandera, su leitmotiv, ¿no es cierto? ¿Cómo impactará eso en el consumo? Mira, el consumo de canales modernos está en negativo. Es decir, todo el consumo que se vende en los supermercados y farmacias está en terreno negativo incluso hasta mayo, ¿no? El consumo, digamos, en bodeguita o mercados está contrarrestando y el consumo nacional agregado crece por debajo de 3%, ¿no? ¿Tiene esperanzas para este año? Me dijo que no. Este año ya está muerto. A ver, en el sentido que de ninguna manera sube encima del 3%, ¿no? Pero sí, de todas maneras, lo más probable es ver dos trimestres mejores que los primeros 2, ¿no? Pero el problema, no, como te decía, no es eso, sino la velocidad a la cual vas a entrar el próximo año. Y yo pienso que no es una velocidad muy alta. Don Elmer Cuba, muchísimas gracias por su presencia. No, un gusto estar acá. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos para hablar sobre el reglamento de la ley de alimentación saludable.